Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas, para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente este 20 de mayo a puertas de uno de los hitos más importantes de la historia de Chile republicano, el 21 de mayo de 1879 en Iquique. Arturo Prat Chacón se inmoló por la patria, pero además esa jornada tiene mucha historia. Y para eso hemos invitado a Rafael Mellafe, que es un historiador especialista en la Guerra del Pacífico. Tiene un volumen muy notable con Mauricio Pelayo al respecto. Hemos participado en el pasado en algunas empresas editoriales conjuntas, incluso con anécdotas de la Guerra del Pacífico que él ha hecho. Y hoy ha tenido el gusto de acompañarnos porque escribió hace algún tiempo un libro, 21 de mayo de 1879, Iquique y Punta Gruesa, de Legatum Editores. Yo creo que es un libro que vale la pena leer, es relativamente breve y muy bien informado. Él es miembro de la Academia de Historia Militar de Chile y la del Perú y tiene numerosos libros publicados sobre este tema que ustedes pueden consultar y leer, porque además es un gran difusor cultural. Lo hace para la gente que no somos especialistas en este tema y en ese sentido se le agradece. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros en Historia, Libros y Banderas. ¿Cómo estás en primer lugar? Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Primero que nada, feliz de estar acá contigo y poder compartir esta pequeña visión sobre Arturo Prat y el 21 de mayo. Muchas gracias, pues. Oye, lo primero que te quería contar es una cosa. Yo aquí no nombré ningún título ni cosas que se usan habitualmente en las presentaciones, porque tú eres un historiador curioso, eres un historiador que te has hecho a ti mismo. Sí. Yo te considero un historiador, pero no tienes los estudios formales y yo leo tus libros y están muy bien documentados, están muy bien explicados. Algunos que son menos divulgativos tienen tesis sobre un tema u otro, o discuten la tesis de otros libros. Cuéntame primero cómo surgió tu interés por la historia y luego cómo te has ido haciendo historiador. A ver, mi interés por la historia parte de niño. 10 años, 11 años, mi papá me llevó a ver la película Tora, Tora, Tora y yo quedé obnubilado, así, dado vuelta. La familia de mi padre son historiadores. Mi tío Rolando Mellafe fue Premio Nacional de Historia. Entonces siempre la historia estuvo relacionada con la familia y con el quehacer diario. ¿Por qué no estudié historia? Un tema netamente familiar muy largo para explicar, pero siempre, como yo digo, el gen de la historia estuvo dentro de mí, ¿ya? Y aunque no tengo estudios formales como tal, uno siempre tiene que irse culturizando, ir estudiando lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y me di cuenta que las ciencias sociales y la historia y las herramientas de la historia no me eran algo desconocido, como que siempre estuvieron presentes, ¿te fijas? Por tanto, no me ha costado desarrollarme en este ámbito de la investigación histórica y, como tú bien dices, de repente tesis que discuto o planteo tesis nuevas. Así que no, eso no ha sido nunca un freno. Claro, pero tú no eres solo un hombre que se ha culturizado en historia, tú eres propiamente un investigador histórico de la Guerra del Pacífico. Sí, correcto. ¿Y eso ha sido meramente autodidacta o has tenido algún maestro? No, sí, por supuesto. ¿Lo ha hecho No, por supuesto. Uno siempre tiene en estas cosas, tiene maestros. Waldo Silva fue uno de los maestros míos. Hay varios más, ¿no es cierto?, que han estado presentes, un poco guiándome por los caminos que uno tiene que seguir. Marcel Soto fue otro. Pero básicamente el estudio de la Guerra del Pacífico tradicional, si quieres tú, sufre un cambio desde que Mauricio y yo nos metimos sin querer queriendo en esta cosa y empezamos a
analizar la historia o la historiografía de la Guerra del Pacífico desde otro punto de vista, más bien alineada con la escuela francesa, con la escuela inglesa, que con la escuela positivista tradicional. Y ahí nos dimos cuenta que se nos abrió un mundo enorme de cuestionar todo, porque la historia oficial, si quieres tú, de cierta manera, está tan imbuida por factores externos que ya a esta altura del siglo XXI había que sacarlo. Entonces, empezó un reestudio completo de la historia del Pacífico y estamos dejando atrás los tambores y cornetas para centrarnos en el hombre, en el soldado, en el ser humano que fue, sus problemas, sus vivencias, sus miedos, sus fantasías, sus alegrías, ¿te fijas? Y eso... Y la historia que ustedes hicieron con Mauricio, al menos hasta donde yo la dejé en la edición de Bicentenario, llevaba como 5 ediciones. Y después ustedes sacaron otra que lleva varias también. Bueno, estamos sacando esta vez la número 11. Imagínate. ¿Ah? Es un libro que, no sé, serán 11.000 ejemplares los que ya hemos vendido. Tú haces harta divulgación cultural. ¿Por qué a la gente le gusta la Guerra del Pacífico? Porque nos une. Ya, como país. Como país. Ese es uno de los pocos hechos que al chileno de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo nos une. ¿Ah? Como que todos nos sentimos identificados con este evento tan dramático, y hoy día un poco lejano. Pero es muy curioso ver cómo yo puedo tener gente de extrema izquierda, de extrema derecha, conversando en la Guerra del Pacífico como si fuesen grandes amigos, ¿te fijas? Los sacas de ahí y inmediatamente tú ves que hay un abismo entre ambos. Pero la Guerra del Pacífico es un punto de inflexión en nuestra historia. El Chile de antes de la guerra es distinto al Chile después de la guerra. Y la trascendencia de la Guerra del Pacífico lo vemos hasta el día de hoy. O sea, los ecos de la Guerra del Pacífico los tenemos hasta el día de hoy. Recordemos el caso de La Haya con Bolivia el 2018. Entonces, es un tema que tiene un nivel de actualidad que no tienen otros conflictos. Exactamente. Ahora, ¿cómo surgió específicamente este libro que nos convoca 21 de mayo de 1879, Iquique y Punta Gruesa? Yo tengo una versión que una vez la conversamos hace como 10 años para hacer una primera edición de este libro. A ver, efectivamente, nosotros hace como 10 años o quizás un poco más, conversamos de hacer 4 libros, que eran los 4 puntos de inflexión de la Guerra del Pacífico en ese periodo. Y el primero de ellos, por razones secuenciales, era Iquique. Y sacamos un libro, me acuerdo yo, sobre el tema puntual. Pero estudiando más Iquique y estudiando una visión más moderna de la historia de la Guerra del Pacífico, me di cuenta de que el combate naval de Iquique y el combate naval de Punta Gruesa es el mismo escenario, parten a la misma hora, ¿no es cierto? Terminan también más o menos a la misma hora, un poquito desfasados, suceden el mismo día. Entonces ya no estamos hablando de 2 combates separados, estamos hablando de una gran batalla, ¿te fijas? Y eso es lo que estoy planteando en el libro. Esa es una de tus tesis, porque una de tus tesis es que ya no se debe hablar de combate naval de Iquique, sino que se tiene que hablar de la batalla naval del 21 de mayo. Exactamente. ¿Por qué sería así? 2 consecuencias importantes. Tú una batalla tú la defines básicamente por la consecuencia y trascendencia que tiene dentro, ya sea del equilibrio de poder, ya sea de la importancia, o sea, un punto de inflexión. El 21 de mayo se producen 2 efectos importantes. En Punta Gruesa, la Armada del Perú pierde su 40% de su poder naval. Vamos a explicar eso luego Sí. más adelante. Perfecto. Pero 40%, o sea, muchísimo. Y segundo, la imagen de Prat, fue utilizada por la propaganda de la época, Vicuña Maquena, Isidro Errázuriz, pero hace que el pueblo de Chile, que estaba medio ajeno a la guerra, porque la guerra estaba en el norte, Alejandro, la guerra estaba muy lejos. La guerra estaba 5 o 6 días navegando. Y la mayoría de la población vivía en el Valle Central. El 75% de la población de Chile vivía entre el Valle de la Concagua y Talcahuano, Claro. según el censo del año 75. Entonces, de repente, como que no solamente el pueblo o el campesino, sino que toda la sociedad completa chilena como que despertó. Dice, oye, chuta, aquí estamos en un problema, aquí hay una guerra. Y aún así hay que sumar 2 hechos que son importantes. Uno, que Carlos Conde fue David contra Goliat. O sea, el buque más pequeño, más penca de nuestra armada,
se enfrentó al buque más fabuloso de la Armada del Perú y lo venció. Luego vamos a entrar en los detalles de los Y batallas. segundo, Prat es el mito griego. Él solo contra este monstruo de acero que tiraba fuego por las narices, ¿te fijas? Entonces, todo eso se fue construyendo de tal forma de que Condell se eleva a la altura gloriosa, ¿ya? Y Prat más arriba porque da el ejemplo del sacrificio sublime por la patria y por la bandera. Antes de entrar en los detalles que tú alcanzabas a enunciar, cuéntame en qué etapa de la guerra se ubica el 21 de mayo, porque está comenzando la guerra. Estamos empezando. Sí. Recordemos que la guerra parte, si quieres tú, de facto, el 14 de febrero con el desembarco chileno en Antofagasta. O sea, lleva 3 meses. Y oficialmente o legalmente, como te quieras ponerle, parte el 5 de abril, ¿no es cierto?, con la publicación en el diario oficial de las leyes respectivas. O sea, llevábamos un mes y medio. La guerra terrestre todavía no pasaba nada, se estaba juntando gente, soldados y efectivos en Antofagasta. Y el objetivo primario era bloquear el puerto de Iquique para impedir el comercio del salitre y de esa forma afectar las finanzas del Perú. Ahora, tú explicas en el texto el desnivel de las fuerzas que enfrentaba Chile y Perú en ese minuto. La Esmeralda y la Covadonga se enfrentan a estos titanes. ¿Cómo era esa fuerza? Si tú ves una comparación de las dos escuadras, la chilena y la peruana, evidentemente la chilena era muy superior, ¿ya? Pero por algo que vamos a hablar después seguramente, la escuadra chilena, el grueso de la escuadra chilena parte, se va de Iquique, y las dos naves más pencas, más viejas, más a mal traer de la Armada de Chile que iban construyendo no solamente Iquique, de Iquique al sur. De Iquique al sur no había ninguna otra nave chilena capaz de oponerse a las dos mejores naves peruanas, ¿te fijas? ¿Qué eran? El Huáscar con la Independencia. La Independencia era más potente, más grande que el Huáscar. El Huáscar era más rápido, más moderno, pero un poquito más pequeño, si quieres tú. Y la Esmeralda era una nave vieja que tenía sus maderos podridos, que las calderas no andaban, que normalmente navegaba a vela, ¿ya? La Covadonga era una nave que fue capturada a los españoles en 1865 en el marco de la guerra contra España. Por tanto, también era una nave pequeña, antigua, de madera, que no podía ofrecer resistencia ante estos dos fabulosos blindados del Perú, ¿ya? Entonces, lo más importante es que estas dos naves peruanas, su misión era levantar el bloqueo de Iquique, o sea, destruir la Esmeralda y la Covadonga, avanzar hacia el sur, destruir las máquinas resacadoras de agua o desalinizadoras de agua que estaban en Antofagasta y que daban de beber a los casi 7.000 soldados que habían, y hundir un convoy de tropas que había zarpado de Valparaíso hacia Antofagasta, porque había sido informado por una noticia aparecida en el diario Mercurio de Valparaíso. Ha zarpado con tal fecha el convoy de tropas, ¿te fijas? El almirante Grau sabía, ¿no? Afortunadamente, gracias al sacrificio de Prat y a la osadía de Condell, no se cumplen esas dos siguientes etapas. Y antes quiero resolver una duda que tú mismo dejas en tu explicación. ¿Dónde estaba el resto de la escuadra? ¿Por qué no se quedó ahí en Iquique o en el norte? Ya, es que estamos hablando de lo que hoy día conocemos como guerra de segunda generación, guerra cuando la industria entra muy fuerte, vapor, ¿no es cierto? Pero digo en la concepción de buscar la batalla decisiva, una batalla en que o se acababa la guerra o era tal el desbalance que se iba a producir que iba a cambiar el flujo de la guerra por sí. Lo que tú llamas los puntos de inflexión. Claro. Entonces el almirante Williams quería esta batalla decisiva de la Armada de Chile contra la escuadra del Perú y sale de Iquique con el grueso de la fuerza hacia el norte en demanda del Callao, porque él tenía la información de que los blindados, el grueso de la escuadra peruana estaba en el Callao, cosa que no fue así porque se cruzaron frente a Mollendo, más o menos se cruzaron ambas fuerzas. Entonces Williams llega al Callao y se encuentra que no hay nada. Entonces fue un viaje inútil. Por eso que todo el grueso de la escuadra, toda la fuerza principal de la escuadra chilena se veía desplazado hacia el norte y habían quedado estos dos pequeños buques protegiendo de Iquique al sur. ¿Te fijas? Esa es la razón. Bueno, lo que vino después
Todas las culpabilidades fueron impresionantes. Ahora, antes de entrar a los hechos de Arturo Prat, ¿quién era Arturo Prat en 1879 al 20 de mayo? El 20 de mayo. Él había entrado a un curso que se llamó el curso de los héroes. Claro, se le llamó después el curso de los héroes. Ahí estaba Juan José Latorre, el almirante Montt, Carlos Conde, en fin. Prat era un marino que además era abogado, porque se dio cuenta que como marino no podía alimentar a su familia que estaba creciendo. Es una tesis sobre la ley de elecciones. Sí, muy interesante, ¿eh? Muy interesante esa tesis, que eso fue para su examen de grado. Además hacía clases en la escuela Lincoln, clases vespertinas. Perfecto. A gente que no sabía leer y escribir. En el espectro político se podría considerar medio rojo de la época, cercano al Partido Radical. Cercano al radicalismo. Exactamente. Dentro de la Armada no estaba considerado un buen marino, estaba considerado un muy buen abogado. Ya había tenido 2 defensas brillantes, bueno, la fue bien, la otra fue mal. El juicio con Uribe lo perdió, pero su defensa fue extraordinaria. Había sido enviado a una misión de agente o espía o agente secreto, como tú quieras ponerle, a Buenos Aires, a ver el estado de la flota argentina. Durante el año 78, octubre del 78, vuelve en febrero del 78. Y cuando él vuelve en febrero del 78, se sube al barco que venía junto con Baldomero Doble Almeida. Se sube con el coronel Saavedra y dice: estamos en guerra. Y Prat pensó que estaban en guerra con Argentina. Me dijeron: no, si estamos en guerra con Perú y Bolivia. Yeah. Ahí quedó medio perdido. Entonces, en el aspecto profesional estaba considerado un muy buen oficial, no marino naval. Muy buen profesor, muy buen abogado, pero no un oficial que tú lo hubieses embarcado al mando de un buque. Como hombre, Prat era un tipo, como siempre digo, más bien fomeque. No era muy amigo de la fiesta, ni bueno para tomar, ni como sus compañeros del curso. No era el rey de la noche. No era el rey de la noche. Era un tipo bien quedado, bien callado, muy de familia. Casado con Carmela Carvajal. Casado, estupenda ella, una mujer maravillosa. Tuvo 3 hijos, 2 hijas que una de ellas muere producto de una infección en el cordón, una hernia en el cordón umbilical que lo afecta a él profundamente, pero profundamente, queda muy mal. Las cartas que tú lees de él son impresionantes. Y tiene a su hijo Arturo, que tenía, cuando él parte hacia Iquique, Arturo tenía casi un año, un poquito más de un año. Que ha dejado fecunda descendencia. Exactamente, él dejó fecunda descendencia. Sí. Vamos a hacer un alto, Perfecto. Rafael, y volvemos luego a seguir con Historia, Libro y Bandera. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos conversando con Rafael Mellafe sobre el 21 de mayo de 1879, Iquique y Punta Gruesa. Y vamos de inmediato ya al corazón de la batalla, la Esmeralda. ¿Qué ocurrió ese 21 de mayo con la Esmeralda y con Arturo Prat en términos de combate, de batalla, antes de ir al momento decisivo de Arturo Prat? Ten en cuenta que la fuerza peruana, el Huáscar con la independencia, zarpan desde Pisagua en la madrugada del día 21. Pisagua está a 60 millas de Iquique, está al ladito. Y ya en la mañana, cuando la Camanchaca se empieza a levantar, el vigía de la Covadonga, que estaba patrullando más afuera, da la voz de alarma de que venían los buques peruanos. Ahora, ¿cómo el vigía de la Covadonga supo que eran buques peruanos? Porque el vigía de la Covadonga, como muchos marinos chilenos, habían servido en Huáscar. Por tanto, conocían su arboladura. Eso llama la atención cuando tú cuentas que varios habían servido y los licenciaron antes de comenzar la guerra. Obvio, pues no iba a tener chilenos. Por supuesto. Pero bueno, entonces inmediatamente la Covadonga con Conde se acerca a la Esmeralda, informa de la situación.
Prat tenía una nave que con suerte podía levantar presión para andar a 3-4 nudos. O sea, nada. 4 nudos son 7 kilómetros por hora. Nada. Y su misión era defender el bloqueo, defender Iquique, y por tanto Prat se queda, porque tampoco tenía mucho más que hacer, no podía salir a mar afuera porque no tenía cómo. ¿Ya? Ordena a su tripulación que van a combatir, de ahí viene la famosa arenga. Le ordena a Condell seguir mis aguas, que Condell en algún minuto se da cuenta que no tiene sentido. Vamos a ir a Condell luego. Vamos a ir a Condell. Y empieza, entonces cuando estos dos buques peruanos se van acercando y ven que la Covadonga se va por la isla Serrano, la isla Iquique de la época de Isla Serrano, que estaba separado, había estado unida por se va por ahí, la Independencia se abre y fila hacia el sur y el Huáscar se queda en Iquique. El Huáscar con la Esmeralda, la Independencia con la Covadonga. Tenía información Miguel Grau de que la Esmeralda tenía una suerte de red con lo que se llamaban torpedos, que en realidad eran minas, lo que se conoce como minas, que rodeaban a la Esmeralda, entonces no se podía acercar mucho por peligro que la explotase, ¿no es cierto? Y empieza un cañoneo, y ahí es la parte tragicómica de esto, que como los sirvientes del cañón eran inexpertos, porque los anteriores los expertos eran chilenos, los disparos del Huáscar pasaban por encima. Pierden muchos disparos. Sí, o sea, pasa media hora disparando y no le pega nada. Entonces, en ese lapso que la Esmeralda estaba pegada a la costa, hay versiones que estaban a 100 metros hasta 200 metros. Pongámosle 200 metros de la playa. ¿Ya? Las fuerzas de Iquique, que estaban al mando del general Buendía, bajan unos cañones de campaña y empiezan a bombardear a la Esmeralda por el lado de la playa, si quieres tú. Prat se da cuenta que su posición es insostenible y levanta un poquito de presión en las calderas y se mueve hacia el centro de la rada, donde se le revienta las calderas y se queda sin andar. Y ahí Miguel Grau se da cuenta de que no está rodeada por ninguna red de torpedos. Sí, claro, la supuesta defensa no era tal. Y ahí decide irse absolutamente con todo en contra de la Esmeralda. Como los disparos de la artillería no le habían funcionado, por lo que comentamos, decide espolonearla a la Esmeralda, y en el minuto en que se acercase a pegarle al espolón de la Esmeralda, los cañones del Huáscar se disparaban con tarros de metralla, ¿ya? Que es lo que se llama tocamenoles, que en el fondo te dispara una cantidad de pequeña munición que te despedaza el cuerpo humano, ¿eh? El primer espolonazo lo pega en la aleta de babor, esa es la parte de atrás de la Esmeralda, del lado izquierdo, porque con la poca y nada potencia alcanza a hacerle un poquito al quite, ¿ya? Y es ahí donde Arturo Prat salta, a pesar de que muchas otras versiones dicen que se cayó, pero no, efectivamente saltó sobre el castillo del Huáscar, que entre paréntesis es bien curioso porque la diferencia de altura entre la proa del Huáscar y la popa de la Esmeralda es como 1,5 metros. Entonces, Prat tuvo que saltar, efectivamente, físicamente saltar hacia la proa del Huáscar, ese castillo del Huáscar. Y de ahí él baja por la escalera de estribor del navío peruano, avanza unos metros cuando ya es baleado por la... Pero antes tú reproduces la famosa arenga de Prat. Sí, correcto. Que tú dices que será recordada por todas las generaciones de chilenos. La reproduzco. Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha arreado nuestra bandera ante el enemigo y espero no sea esta la ocasión de hacerlo. Por mi parte os aseguro que mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Sí. Es notable y es profético, además, porque murió a los pocos minutos. Además que deja amarrados a sus oficiales a no rendirse. O sea, está tan bien estructurada que te da un montón de ideas fuerza en 4 o 5 líneas, ¿no? Ahora, se ha discutido mucho si esa arenga es verdadera o no. Si tú lees las cartas de los oficiales que estuvieron presos de los oficiales de la Esmeralda que estuvieron presos en Iquique y luego en Tarma,
todos te relatan lo mismo. Palabras más, palabras Sí, menos. históricamente esto es verdadero, lo que puede cambiar es la literalidad. Claro, o sea, muchachos, la contienda es desigual, muchachos, la contienda no es igual. Sí, claro. Cosas así. Pero el sentido, la profundidad de la arenga es real. ¿Ya? Y eso condicionó a todos los oficiales. Y le da mayor heroísmo al resultado completo. O sea, a la arenga, al salto, a la muerte y al sentido que adopta después el sacrificio de los demás soldados. Porque llama la atención que los demás marinos, cuando tú vas narrando, el resto de los cañonazos, es muy macabro los efectos que produce. O sea, tú dices que murieron, no recuerdo si más de la mitad o por ahí de los miembros de la tripulación, pero salían despedazados. O sea, era una cuestión muy tremenda. Sí, lo que pasa es que imagínate que tú estás en una cubierta de un buque de madera y a 10 metros te dispara una suerte de tarro de metralla que se abre como una escopeta, si quieres tú, como un tiro de escopeta, y le va pegando a los seres humanos a la altura del dorso hacia arriba, y te lo va despedazando. Entonces, las crónicas son espantosas porque decían que la cubierta de la Esmeralda estaba resbalosa por la sangre, que habían partes de cuerpo repartidas por todos lados, que era muy difícil armar un solo cuerpo porque estaban diseminados, ¿te fijas? Entonces es bastante... Yo no quise poner ahí porque realmente es muy... casi sórdido. Muy crudo. Muy crudo. Pero para que te hagas una idea, de los 201 tripulantes de la Esmeralda que entran en combate, sobreviven solamente 47. Yeah. Entonces, no solamente murió la gente que estaba arriba, también murió la gente que estaba abajo. Está el caso de un mozo de la Esmeralda que se asoma por la escotilla para ver qué estaba pasando, ¿no es cierto? De puro curioso. Y le vararon la cabeza de una. Entonces, sí, fue bastante trágico, pero sí es la guerra. O sea, Otra suerte tuvo Condell y la Covadonga. ¿Cómo fue eso? Sí, ahí hay una... Porque Prat le había dicho que se quedara junto con la Esmeralda y Comillas desobedeció. Sí. Comillas desobedeció, pero no desobedeció. A ver. Hay una muy antigua, una orden grenadina de los tiempos de la Armada Española, te estoy hablando, que dice que el comandante de un buque es responsable por su buque y por su tripulación. Condell se da cuenta que si se quedan en la bahía de Iquique es una ratonera. O sea, contra esos dos tremendos blindados no tenían nada que hacer. Y él por sí y ante sí decide rumbear hacia el sur. Un poco para ir ganando distancia. Alguien dijo que se puede haber arrancado. Y de cierta manera puede ser así, ¿ya? Pero aprovechando su menor calado, se va muy pegado a la costa, lo cual impide que un buque tan grande como la Independencia... A ver, la Independencia desplazaba 2.800 toneladas y la Covadonga desplazaba 600. No llegaba a 1.000. Entonces, no, pues, fíjate, la diferencia entre ambas naves era abismal. Condell astutamente se va por la orilla, muy, muy pegado a la playa. La Independencia no puede hacer eso, tiene que irse más lejos. Empieza un cañoneo, de nuevo los artilleros con muy poca experiencia. Pasan así prácticamente 2 horas. Hasta que llegan a Punta Gruesa. Punta Gruesa está a unos 40 kilómetros al sur de Iquique, muy cerca del aeropuerto, del aeropuerto Diego Aracena. Se demoraron, como digo, unas 2 horas. Entre varias veces la Independencia intentó acercarse, cazarla, vuelta encontrada, nunca pudo hacer nada, y eso aparentemente fue desesperando al comandante Grau. No Grau. Moore. Moore. Y llegaron un minuto, ¿no es cierto?, en Punta Gruesa, y hay un relato de Arturo Litt, que creo que lo pongo ahí, que ellos pasan sobre una roca y sienten como el quillote va raspando, y como que todos tuvieron así el alma en vilo para que esta cosa pasara, y cuando pasan, Carlos Condell dice, se fregaron. Ya los tenían a 50 metros por la popa. Moore lo único que quería era espolonearla porque veía que con su artillería iba a ser imposible hacer nada. Hay que inmovilizar a la Independencia. Claro. Entonces va y a toda máquina
solamente yo creo que entró en una especie como de visión de túnel, porque veía la popa de la Covadonga y él quería meterle el espolón por la popa a la Covadonga y despedazarla. El problema es que cuando llegan hasta Agujas, que es Punta Gruesa, la independencia no pasa, se queda encallada, ¿no es cierto? Y yo me imagino cómo tiene que haber sido frenar una nave que iba a 10 nudos, 18 kilómetros por hora, de 3.000 toneladas, pararla en seco. O sea, lo que debe haber pasado adentro. Sí, se movió todo. Imagínate, ¿no es cierto? Las mesas, las sillas, los sobres, las calderas, todo tiene que haber sido un desparramo completo. Y el comandante Moore quedó, como diría un amigo mío, estupefacto. Porque se le arrancó su presa, él pone en peligro su buque. La independencia cae sobre su banda de estribor, queda chueca, digamos. Y Conde, por supuesto, que se da cuenta de esto, gira en un giro encontrado y empieza a cañonearla hasta que aquí empezamos con la discusión si se arrió, hasta que se baja la bandera. No sé si la arriaron, es otra discusión, o se cortó la deriza, o qué pasó, pero la bandera se baja. Ya. Y ahí y eso en jerga de bélica significa que rendición, que no se puede seguir disparando. Entonces, cuando él para su ofensiva sobre la independencia, con objeto de hacer algún tipo de diálogo, pero se da cuenta que el Huáscar ya venía al sur. Y él tenía averías además, o sea, esto no era gratis. Entonces cuando él decide dejar a la independencia ahí, que ya estaba sonada, y seguir hacia el sur en busca de Tocopilla y Antofagasta. Y Condel ahí presume que la Esmeralda ha sido derrotada. Exactamente, por lo mismo, porque como ve el Huáscar a lo lejos que viraba hacia el sur, dijo, bueno, aquí Prat tiene que haber sufrido alguna cosa, porque si no estaría todavía el Huáscar con la Esmeralda en Iquique. Sí, pues estarían peleando ya. Claro, ¿te fijas? Y la independencia, cuando llega a Grau, se da cuenta del desastre que eso implicaba para la Armada peruana. El costo material al final es mucho más grande para Perú que para Chile. Obvio. O sea, Chile pierde una nave que representaba el 7% de su flota y Perú pierde una nave que representaba el 40% de su flota. Ya. Por eso la importancia de Punta Gruesa. Y eso a la larga va a tener consecuencias el mismo año, porque ese mismo año el Huáscar termina siendo capturado por Chile. En la batalla naval de Angamo. Efectivamente, el 8 de octubre de 1879 el Huáscar es capturado en Angamo y desde ese día hasta el día de hoy sirve nuestra armada. Claro. Se puede visitar, está muy bonito. Está muy bonito. Tuve ocasión de conocerlo siendo chico en una visita con mis padres, un paseo muy bonito que hicimos por el sur con mi papá José San Francisco, mi mamá Luz María Reyes y mis 3 hermanos. Fue realmente un viaje maravilloso. Fíjate que yo también fui cuando chico, después fue cuando no tan chico. La última vez tuve la suerte de ser invitado por la Armada y de poder bajar hacia donde estaban las calderas del Huáscar y ver las famosas válvulas. Que tanto yo no he contado que abrieron las válvulas para que entrara agua. Bueno, ahí están, las pude ver, las pude tocar, ¿no es cierto? Es impactante estar ahí adentro del casco, si quieres, en la parte de abajo del casco. Eso el trabajo completo. Es extraordinario. Extraordinario. Ahí además falleció Miguel Grau. Efectivamente, el 8 de octubre fallece Miguel Grau. Producto. A ver, en esos tiempos el comandante del buque dirigía el combate en una especie de torreta, si quieres tú, que estaba blindada. Pero los proyectiles del Cochrane eran tan poderosos que atravesaron esa torreta y Grau fue prácticamente desvanecido. ¿No? Se encontraron un pedazo de tibia, peroné, un zapato y el pie y los dientes. Tremendo. Nosotros a veces no pensamos lo que es el drama de la guerra tal como ocurre, pese a que hay películas, libros y otras narraciones, y efectivamente desde el punto de vista vital se explica por qué las Fuerzas Armadas a la larga se preparan para la guerra, pero pensando en que no haya guerra. Exacto, porque fíjate que leí hace un tiempo atrás el relato de un soldado de la guerra de Secesión que visita un hospital y habla con su compañero y le dice: esta es la parte de la guerra que nosotros no vemos,
Nosotros vemos la muerte instantánea. Ellos ven una agonía constante. Los mutilados. Tremendo. Es tremendo. O sea, mientras más estudio las guerras en general, más me gusta la paz. Más amo la paz. Porque, Rafael, dime. vamos a volver en unos Perfecto. segundos más para seguir conversando sobre el 21 de mayo de 1879, Iquique y Punta Gruesa con Rafael Mellafe, en Historia, Libro y Bandera. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos en Historia, Libro y Banderas con Rafael Mellafe. Estamos conversando sobre su libro El 21 de mayo de 1879, Iquique y Punta Gruesa. Rafael, ¿cuál fue el impacto del 21 de mayo en la capital, en el gobierno de Chile, en la sociedad chilena, cuando ya se empiezan a conocer las noticias de lo que pasó en Iquique y Punta Gruesa ese día? A ver, hay dos etapas. Tú sabes que la noticia venía por telégrafo a veces y otras veces venían un poquito más lentas. O sea, no se sabe el día 21 lo que pasó en Iquique, sino el 22 en la noche, 23, 24 y hacia adelante. Los primeros telegramas que llegaban eran desastrosos. O sea, se hundió la Esmeralda, desapareció la Covadonga, hubo una preocupación muy grande en el gobierno hasta que ya se empieza a saber un poco más, se empieza a decantar todo lo que había sucedido, y de esta situación iniciaron un poquito desesperada de qué vamos a hacer, primero sentirse una gran victoria con lo de la independencia, y segundo, inmediatamente el sacrificio de Prat significó algo muy fuerte para todo el aparato político, ¿ya? Recordemos que no todo el aparato político estaba de acuerdo con la guerra, por supuesto habían disidentes. No toda la población estaba de acuerdo con la guerra. Muchos ni siquiera sabían que estábamos en guerra. Sobre todo en la primera etapa, sí. Claro. Sí, claro, las noticias no son como ahora, que son instantáneas y se transmiten por los más diversos canales. Piensa tú que solamente el 22% de la población de Chile sabía leer y escribir. Entonces era muy normal que los días viernes en la tarde, antes de la puesta del sol, después del rezo del Ángelus, creo que era a las 6 o por ahí. El Rosario, yo creo. El Rosario. Se juntaban en una casa patronal y el patrón les leía el diario a los inquilinos. ¿Tú te imaginas lo que puede ser desde fase de una semana de este señor leyéndole el diario y la gente que está al fondo no escucha? Entonces empezaba el correo. ¿Qué dijo? Bueno, pero así era. En un principio fue esta sensación como de pucha, aquí sufrimos algo grave. Después, oye, no sé qué. La verdad es que no fue así. Y la información empieza a decantar primero en Santiago hacia el centro, lo que hoy día conocemos como el centro de Santiago, que era el barrio donde estaba la gente, vivía gente ahí. Y empieza a haber un montón de personas que se acercan a la moneda, porque ahí estaba la oficina central del telégrafo, para adquirir más noticias, y poco a poco se empieza a armar un gran barullo de que algo había pasado grande en Iquique y que Prat había muerto, pero al mismo tiempo había muerto de forma gloriosa. Empiezan los diarios de la época, los grandes cronistas, a relatar lo que había pasado por la información que le estaba llegando a ellos, y se arma una efervescencia. Lo que William Sater llama la Pratmanía. La Pratmanía. Sí, pero yo creo que se queda corto. Pero lo que él dice, por ejemplo, es que en los meses siguientes, incluso años, empiezan a llamarse muchos niños Arturo y muchas niñas Esmeralda. Sí, claro. Sí. O sea, es un impacto social. El efecto más inmediato, si quieres tú, cuando ya pasado un mes y medio, cuando ya se decanta esta información de todo lo que había pasado en el norte, es que se abren los registros para los batallones movilizados. Cada ciudad de Chile quería tener un batallón cívico movilizado para la guerra, ¿ya? Era como una cosa de tradición, si quieres tú. Cada batallón cívico constaba de 600 plazas,
Bueno, la gente hacía, los hombres hacían cola para lo que llamaban filiarse, para inscribirse en el batallón de la ciudad, el Melipilla, el Valparaíso, el Santiago, etcétera, etcétera. Y llegó un minuto en que las puertas se cerraron porque ya tenían los 600. Pero tú tienes que multiplicarlo por 10 o 12 batallones. O sea, estamos hablando de 6.000, 7.000 hombres que de repente en un mes se te metieron al ejército. Y eso mayoritariamente se le da al efecto del 21 de mayo. Exactamente. ¿Se puede decir que se produce ahí un cierto nacionalismo popular de los chilenos? Totalmente. Es como, yo creo que por lo que tú lees en las crónicas de la época de prensa, el problema es que la crónica de prensa no me hace referencia al Chile profundo, al campesino, al minero, ¿no es cierto? Pero sí habla de que hubo una efervescencia muy fuerte, un sentimiento de un Chile que tenía que ser fuerte, ¿eh? Una admiración por la bandera. Afortunadamente nosotros, los chilenos, ya sabíamos, teníamos el concepto del patriotismo mucho más claro que nuestros vecinos, por Yungay, por todo lo que pasó. El himno Yungay se transformó en un segundo himno nacional. Pero es que, Alejandro, piensa que el himno te dice, cantemos la gloria del triunfo marcial, o sea, el triunfo por las armas. Sí. Que el pueblo chileno, no el ejército. Y no un tercero, no Chile, el pueblo chileno. Sí. Entonces eso ya la gente, para la gente, la bandera, el escudo, la canción, significaba cosas, tenía una significancia. Entonces que de repente te ataquen, te hundan, te maten a una persona, aunque sea lejos, no importa, hizo surgir este sentimiento súper nacionalista y al poco tiempo, yo diría que 4, 5, 6 meses después, se transforma Chile en una nación en armas. Esto implica que toda la sociedad chilena se puso como meta ganar la guerra. Esto implicó hacer ropa interior, implicó hacer botas, implicó hacer vendaje, implicó que los hombres se fueran y que las mujeres tomaran el asadón. Hay crónicas de que en los carros de sangre de Santiago los cocheros empezaron a ser mujeres, cosa muy rara, en la época absolutamente extraño. Porque los hombres se fueron para el norte a pelear. Entonces, efectivamente hubo un movimiento social muy profundo y nos afectó, hasta el día de hoy creo yo que nos afecta esta cosa de que cuando nos sentimos pasados a llevar, no quiero ser peyorativo, pero cuando hubo problemas con el presidente Morales con Bolivia, ¿no es cierto?, que hizo todas las declaraciones que hizo. Tú lo veías en la feria, tú veías en la gente más humilde diciendo, Y se puede decir que en 1879 entonces se produce la consolidación de Chile en el mar y que lo que hay que acometer entonces es la victoria por tierra o la guerra por tierra. A ver, la guerra Pacífico, como todas las guerras, se separan en campañas. La primera gran campaña es Antofagasta, que es de acopio. La segunda gran campaña, que empieza el 5 de abril con el bloqueo de Iquique, termina el 8 de octubre con la captura del Huáscar. Porque en ese instante Chile quedó dueño de la ruta marítima de todo el Pacífico Sur. Por tanto, se puede dar inicio a la siguiente fase de la guerra, que era Tarapacá, el desembarco de Pisagua, bueno, eso otra parte de la guerra, definitivamente. Hay una parte que este libro que estamos viendo con Rafael Mellafe, un experto en la guerra del Pacífico, tiene un conjunto de documentos que son muy valiosos también para el que los quiera leer y a mí me llamó la atención uno porque lo habré leído 2, 3 veces y es realmente muy, muy bonito, que es la correspondencia entre Miguel Grau, el comandante del Huáscar, y Carmela Carvajal, la mujer de la esposa de Arturo Prat. Estamos hablando de 2 meses después no, menos, 2 semanas después del combate naval de Iquique en el caso de Prat, y la respuesta se demora 2 meses en el caso de Carmela Carvajal. Pero es realmente de una profundidad, de una caballerosidad en que le representa no solo las condolencias, sino que le devuelve ciertos bienes que ha encontrado de Arturo Prat. Entre ellos, una espada sin vaina, un anillo de oro de matrimonio. Imagínense lo que puede haber significado eso para la mujer.
un par de gemelos y 2 botones de pechera de camisa, 3 copias fotográficas de su señora y las otras 2, probablemente de sus niños. Una reliquia del corazón de Jesús, un escapulario del Carmen y medalla de la Purísima, un par de guantes de Preville, un pañuelo de hilo blanco sin marca, un libro memorándum, una carta cerrada y con un sobre escrito. Yo lo encuentro maravilloso, y es impresionante cómo de la guerra se puede sacar eso después. A ver, pasan ahí varias cosas que son muy, muy, muy importantes. Primero, Grau estaba casado con la señora Cavero, cuya hermana estaba casada con el capitán chileno Oscar Biel. Por tanto, ya hay una relación familiar. Y gracias a esa relación familiar que le pudo hacer entrega de los bienes que tú mencionaste. Pero la carta que le manda Miguel Grau a Carmela Carvajal y la respuesta de Carmela Carvajal, que también es espectacular, denotan una elegancia, una fineza de escritura realmente impresionante. O sea, no son cartas hechas y el lote. No es formal, no es por cumplir. No, es algo mucho más profundo, mucho más, con mucho sentimiento. Y después hay una carta que manda Miguel Grau a su cuñada, a la que estaba casada con Oscar Biel, que le relata un poco, pero termina diciendo: quiera Dios que no me enfrente con Biel, a quien quiero mucho. Habría sido terrible. O sea, ok, estamos en guerra, somos enemigos, pero igual te quiero. Sí, claro. ¿Fija? Entonces, ahí esa es la parte social que estamos explorando ahora, de todos estos sentimientos de las personas. La cantidad, por ejemplo, de matrimonios de soldados chilenos con peronas en Lima no deja de ser un dato interesante. Así es. ¿Ya? Una vez me leí un libro muy bonito, El Yaraví del Espía. El Yaraví del Espía. Por sí. un hijo de chileno-peruana, Claro, que es tremendo. Exactamente, es tremendo. Y así te encuentras, el mismo Carlos Conde de la Asa tenía 2 primos embarcados en la Independencia. En la Independencia, con la que sí se enfrentó. Arturo de la Asa y Agustín de la Asa, que se enfrentaron a cañonazo limpio, ¿te fijas? Entonces, pero toda esta cosa, a ver, de nuevo, tenemos que dejar de ver la guerra desde arriba, de ver los tambores y trompetas y acercarnos a lo que fueron los seres humanos, quiénes pelearon, por qué lucharon, cómo lo hicieron. De lo que tú has leído de la Guerra del Pacífico, ¿qué te ha gustado, te ha impresionado, te ha enseñado más? ¿Algo especial? Sé que tú has leído kilómetros, pero un par de cosas así que uno pueda saber, que tú dijeras, mira, aquí hay algo que vale la pena realmente. Vicuña Maquena es un muy buen cronista, con mucho dato, con mucha información. Además de un entusiasmo, pero... No, entusiasmo. A Vicuña Maquena tiene que sacarle el IVA porque de repente se arranca. Un porcentaje que casi claro, exactamente. Nicanor Molinar de otro, que tiene que sacarle definitivamente el IVA y algo más. Pero siempre con mucho dato, con mucha anécdota, con muchas cosas ricas en el fondo. Claro, cuando tú lees a Bulnes, que te cuenta más bien la parte política de la historia, es un historiador más de fuste, más elevado, o Machuca, que en la parte militar de la historia también es más de fuste. Pero ya la cosa cotidiana, hay varios libros. Está el libro de Arturo Benavides Santos, 6 años de vacaciones, que cuenta cómo este cabrito que parte a los 14 años vuelve a los 20. Están El rigor de la corneta, también un muy buen libro que te va contando las cosas del día a día, qué comían, qué es lo que sentían, qué es lo que hablaban. Lo que se llama la vida cotidiana. Claro. Y pasando en la misma línea, pero pasando a otro tema que le hago a todos mis entrevistados y no te vas a librar. ¿Qué recomendación de libro nos haces a la comunidad de Historia del Libro y Bandera, a los auditores, a mí mismo, cosa que podamos aquí ponerla en la mesa para el que quiera tomar tu recomendación? A ver, te voy a dar 2. Yo creo que la novela histórica acerca mucho a las personas a la historia, ¿ya? Y yo tengo un novelista histórico preferido que es Ken Follett, con su libro Los Pilares de la Tierra, que es espectacular cómo se construyeron. Me lo han comentado, yo no lo he leído. Oye, cómo se construían las catedrales góticas. No, es realmente muy, muy bueno. Y lo otro, tú sabes que yo soy súper poco autorreferente, pero esta vez sí voy a hacerlo. Mi canal en YouTube,
que ahí estamos haciendo, toda la semana estamos subiendo cosas de la Guerra del Pacífico, campaña, anécdotas, de todo. Lo cual es muy valioso. De repente hay hasta música, me parece, o de repente ha hecho algunas puestas en escena. Realmente yo valoro mucho el trabajo que tú has hecho, Rafael, tú Gracias. lo sabes. Te deseo lo mejor en seguir estudiando y propagando estos temas como historiador. Te agradezco haber venido a Historia, Libro y Por Bandera. favor, Espero gracias a que ti. tú lo hayas pasado tan bien como yo. Tú sabes que yo me entusiasmo y esto es mi pasión. Entonces, yo feliz acá, no, ni un problema. Y esta es la primera vez, pero estoy seguro que nos veremos nuevamente. Ojalá, pues, así sea. En Historia, Libros y Banderas. Y ustedes no se vayan porque viene mi recomendación de libro, que esta vez viene asociada a nuestro 21 de mayo también. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas esta semana tenemos una gran recomendación. Aprovechando el 21 de mayo, el libro es Arturo Prat, de Gonzalo Vial, editorial Andrés Bello. Es un libro realmente fascinante que transita sobre la vida de el héroe chileno desde su nacimiento en San Agustín de Puñal hasta la muerte heroica en Iquique, y pasa por la formación de un marino que ingresó a los 12 años a seguir la carrera de la Armada, que también fue abogado en un momento dado, que cumplió misiones diplomáticas para el Estado de Chile, una persona que cultivó las virtudes de las Fuerzas Armadas, que estuvo en un momento decisivo de la historia nacional en Iquique, al mando de la Esmeralda, enfrentando a los buques peruanos, y que en un momento clave saltó al abordaje y dio su vida por la patria. Con ello dejó un legado permanente. Lo que registra este libro es que no hay héroe que se haga en un día, sino que en toda una vida. Arturo Prat, de Gonzalo Vial, un gran libro. Nos vemos, que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.